Vamos, dáselo fuerte a Dios, dáselo fuerte. Así como que estás contento porque ganaron los Spurs. Vamos, come on, Spurs. Go Spurs, go, yes. Contento de que puedas estar aquí. Seguimos con esta serie que ha sido una serie fuera de serie. Me encanta decir esto, ¿verdad? Había un programa que se llamaba Fuera de Serie, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años. De Dios primero. Y la primera semana hablamos sobre poner a Dios en primer lugar, y nuestro texto de esta serie está en Mateo 6:33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Explicaba el texto, el contexto de lo que estamos viendo en esta palabra la primera semana, porque creo que es bien importante que nos ayude a entender. Yo no sé tú, pero a veces hubo en mi caminar cristiano hace muchos años, yo pasando por situaciones difíciles, pruebas, escasez, problemas, y luego siempre había un hermano que te soltaba este versículo: brother, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ese hermano, te voy a ser bien honesto, no me caía bien, porque recuerdo en mi fe, al inicio de mi fe, tú escuchas versos de la Biblia que a veces siento como que a veces nos falta la experiencia, no de la vida cristiana, sino vivir lo que realmente escuchamos en la palabra de Dios. Y Dios es tan intencional en su palabra que cuando Él está hablando estas palabras, diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios, les está diciendo a sus discípulos, porque ellos mismos estaban afanados, estaban ansiosos por cómo iban a vestir, por qué iban a comer, por qué iban a hacer. Y luego más adelante en ese mismo capítulo de Mateo 5, el Señor Jesús les explica: mirad las aves del campo, que ni siembran ni trabajan, y yo las alimento. Entonces Jesús está enseñando en este texto qué es el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de los cielos. Y eso es, el reino de Dios es de gobierno, autoridad y reinado en nuestras vidas. Y no es solo un lugar solamente, es un estilo de vida el cual Dios quiere que sus discípulos y también nosotros, Él quiere dirigir nuestra vida, Él quiere ayudarnos, Él quiere que Dios sea primero en tu vida. Entonces vimos ese texto como fundamento para esta serie, y quiero volverlo a recordar. ¿Qué es lo que añade a Dios aquí en este texto? Mira, no son lujos, no son provisiones. Jesús habla de comida una vez más, Él habla de vestido y Él habla de necesidades diarias. Yo quiero que seamos bien honestos, porque es mejor ser honesto, ser transparente, que ser hipócrita y superficial, ¿ok? Dios quiere tu corazón y Él conoce cómo has venido hoy. Yo quiero que seas bien sincero, ¿ok? Y te voy a hacer esta pregunta y cada uno la va a contestar levantando su mano. Si hoy en este día, este domingo, tienes alguna necesidad, quiero que levantes tu mano, ¿ok? Levántala en alto. Si tienes alguna necesidad. Otra vez, el reino de Dios no solamente es de lujos. Pastor, tengo 2 meses que no pago el celular. Pastor, tengo 2 meses que no pago el pago del carro. El reino de Dios no es de lujos. El reino de Dios es de justicia y de verdad. Una vez más, si tienes una necesidad, no solamente económica, espiritual, quizás una necesidad física, quieres sanidad, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero ver tu mano. Ok, hay más personas levantadas. Yo creo que inclines tu rostro en este momento. Señor, hemos venido a recibir de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y yo te pido, Señor, que tú te pasees por cada silla, cada familia, cada persona que ha venido aquí. Que tú hoy, Señor, que tú llegues a su necesidad, cual sea su necesidad, cual sea la preocupación, Padre, que en este momento tú
paz que sobrepasa todo entendimiento inunde el corazón en este momento. Porque así eres tú, Señor. Tú nos encuentras. Dice tu palabra que el que te busca te encuentra. Y muchos hoy hemos venido a buscarte. Háblanos. Habla a nuestro corazón. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Podemos celebrar a Dios hoy en este momento. Él está aquí. Él está aquí. Él estuvo con sus discípulos. Él está aquí. Chicos, me encontraba hace como un mes con el deseo de preparar mi kayak y irme de pesca. Y mi primera vez que subí el kayak, lo monté a mi troca, me dirigí hacia el lago de Calaveras Lake, que está rumbo a Corpus. Y pasé una tarde, le dije a mi esposa, voy a ir, ya tengo el kayak listo, he estado trabajando en él, lo monté, lo subí y bajé con mi kayak. Y en el momento que bajo con mi kayak y estoy remando, viene un paisaje tan hermoso, tan bonito. Y eso. Les digo una cosa, últimamente no he pescado peces, he pescado momentos. Pero Dios como quiera, Carla, para que sepas, okay, no es el pescado grande, es el momento donde nos encontramos con Dios. Pero les digo una cosa, empecé a pescar, estaba tan anonadado de la puesta del sol que me puse a tomar fotos, ¿entiendes? Y me puse a ver, dije, Dios, wow. Pero no van a creer que a los 30 minutos el clima cambió rápido. Y me encontraba, Juan, en medio de Calaveras y se vino una nube con aire y con fuerte viento que dije, Señor, hazme un radical. Llévame a la orilla porque se me hace que voy a terminar con el kayak de sombrero. Se vino el viento y empecé a remando. No viendo hacia alrededor, sino remando, esperando que la voy a hacer. Y a lo lejos veía el Game Warden en su troca verde con unos binoculares así. Y yo veía hacia atrás, no veía a nadie. Dije, me está esperando a ver si iba con el remo, remando. Llegar a la orilla y poder bajarme del kayak y sacarme fue uno de los más grandes alivios que he experimentado. Y me he salvado esta historia para este sermón. Le hablé a Cindy y me dice, ¿estás bien? Se ve una nube bien fea allá por Calaveras. Le dije, babe, wow, nunca me había tocado vivir una experiencia de esas. Yo no sé tú, pero hay momentos en nuestra vida que a veces vamos buscando, la cosa está bien, el trabajo está bien, la economía está bien, la salud está bien, todo está bien, la familia está bien, la situación familiar está bien, te sientes muy contento porque tu vida es todo un éxito, pero de repente, cambian las cosas. ¿A quienes les ha pasado que se esperan y llega una crisis? Y sabes, una crisis revela realmente la lista de prioridades en nuestra vida. Una crisis revela realmente lo que está en nuestro corazón. Amigos, las tormentas no nos piden permiso, no respetan tu calendario, pero sí revelan algo. ¿Quién está primero en tu vida? Y es así como me sentía yo. Dije, Señor, aquí, hijo, yo traía salvavidas, traía todo, yo sabía, pero simplemente no me había tocado vivir la potencia de estar en una tormenta. He escuchado muchas historias de los discípulos. He escuchado muchas historias sobre Jesús habla en medio siempre de una tormenta. ¿Por qué será? Porque en la tormenta se revela tu carácter, se revela tu fe, se revela en quién has confiado. Y algunos de nosotros tenemos 20 años en la vida cristiana y jamás hemos pasado, Wilmar, por una tormenta. ¿Por qué será? Algunos de nosotros también, cuando vienen las tormentas, en vez de correr hacia Dios, corremos al lugar opuesto. ¿Por qué será? Déjame decirte, ¿ok?
que los frutos del Espíritu, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, no nacen mejor en un lugar pasivo, nacen mejor en la adversidad. Y yo quiero hablar a tu vida hoy, que no importa la tormenta, Luis, que estés pasando en tu vida. No importa, Jaime, la tormenta, la necesidad que esté sobre tu vida. En Cristo tenemos esperanza, tenemos gracia de Dios para acercarnos a través de la fe. La fe nos ayuda a confiar en Dios. Yo remé tan fuerte que hasta me sentí un guerrero de fe. Me moría por ganas. Creo que compartí una foto de la historia en mi muro y compartí lo que sentía, porque creo que así es nuestras vidas. Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquier pues que me oye estas palabras, que escuchan la palabra y las hace. Convertirte en un discípulo de Dios es escuchar y hacer lo que Dios te hace. Y aquí está el Señor Jesús hablando, que es lo que quiere: escuchar, que escuches la palabra y la obedezcas. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos. Hay otra versión que dice, y me encanta, vinieron cantazos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuchar la palabra y hacerla es lo que el Señor dice que nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo. En vez de ser, como les decía, superficiales e hipócritas, debemos ser hacedores de la palabra. Debemos de dejar esos filtros de religiosidad que a veces nosotros mismos nos ponemos, y realmente experimentar a Dios. En el mundo, decía Axel, tendréis aflicción. Amados hermanos, si alguien te habló del evangelio de Cristo y que te dijo que todo iba a ser de charola de plata, te mintieron. Bienvenido a la vida cristiana, donde a través de la prueba, allí crecemos. If they lied to you that believing in living the Christian life and accepting Jesus as your own personal Savior would fix your problems, they lie to you, because faith grows better in the storm. And I'm here to speak to you and tell you that there's hope in Jesus, que hay esperanza en Jesucristo. La obediencia se convierte en fundamento. Es otra palabra que odiaba cuando estaba joven en la fe. Es que te falta obedecer, JP. Lo que es la palabra disciplina y obediencia suena muy bonito cuando la decimos, Johnny. Hermoso, hasta suena como, wow, qué obediente, y Johnny, mira qué disciplinado. Pero cuando eres obediente a Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, es cuando podemos sobrellevar las tormentas de la vida. Es cuando nos sentimos más cercanos a Dios. Se cierra esa distancia y estamos más cercas a Dios. Jesús mismo, los discípulos experimentaron tormentas, y la palabra nos enseña que nunca estaban solos. ¿Qué dice la palabra? ¿Que quién estaba con ellos? Jesús. La triste historia es que tú y yo todavía nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque es only superficial, es solo superficial. Eso sí, te sabes tantos libros de la Biblia que no obedeces ninguno y estás confuso. Porque un verdadero discípulo obedece lo que escucha. Por eso el escritor Mateo nos dice: cualquiera que oye estas palabras y la hace es un hombre prudente. Quizás te estés preguntando, wow, ¿cómo puedo sentir más cerca a Dios? Es buscarlo, es escucharlo y obedecerlo. ¿Ok? Si tú solamente estás viviendo por los 30 minutos de mensaje que te están dando aquí hoy, tú mañana, al miércoles, ya estás en el desierto, ya estás en otra tormenta, ya estás remando al lado opuesto. Acércate a Dios. Tú estás tan cerca como tú desees estarlo. Y yo te animo en el Señor a que tú seas obediente. No es si vendrá la tormenta, es sobre qué está construido cuando venga la tormenta, porque vamos a tener aflicciones, mis hermanos. Pon a Dios primero en medio del miedo. Mateo 14, 28, 31 nos dice:
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, como JP en el Calaveras, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús dice que extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no sé tú, pero algún hermano te ha contestado así: no, hombre, no tienes fe, Diego. ¿Por qué dudaste? Oh, qué feo se sentiría, ¿verdad? Pues fíjate qué feo sintieron los discípulos, que Jesús mismo les ha dicho en varias ocasiones, Argelia, hombre de poca fe. Imagínate que si yo te digo eso, tú ya no vienes a la iglesia. Ay, qué feo es el pastor. Qué gacho es. Pues Jesús mismo les da amor firme a sus discípulos y le dice a Pedro: ¿por qué dudaste? Sabes, al leer esta historia, dice la palabra de Dios que no es que Jesús estaba lejos de ellos o los dejó solos. Dice que le acababan de dar a muchos y miles de personas de comer, y Jesús ocupaba un tiempo para destresarse. Casi como que cargaba su kayak y se iba a pescar solito, fuera de todo lo tóxico, fuera de las personas. Y dice la palabra de Dios que necesitaba Jesús estar solo. Pero los discípulos se dieron cuenta en la barca, y a él estar a la distancia orando, dice que a la 4:00 de la noche, ¿dónde está Jesús? Yo no sé tú, pero quizás a la 1ª, 2ª, 3ª, 4:00 de la noche te sientes que Dios no está contigo. Quiero decirte, hermano, gracias Juan, que Dios está cerca de ti. Él es espíritu, lo hemos hablado antes de esta serie, el poder del Espíritu Santo que nos guía. El Señor es espíritu. Es espíritu, es Padre, Hijo y Espíritu. Está cerca de nosotros y Él prometió que no nos va a dejar. Pero en realidad es que cuando pasamos por una tormenta, bueno, cada quien entiende en su contexto diferente. Pero aquí Dios nos enseña en esta palabra que Pedro camina, pero cuando ve el viento se hunde. ¿Qué pasa cuando pasamos por una tormenta, Diego? Vemos la circunstancia y empezamos el agua hasta aquí. Porque no vemos a Dios. Si te vas a llevar algo, llévate esto. En cada tormenta, Dios promete estar contigo. Él no te va a dejar que te inundes. Él no te va a dejar. Él extiende su mano, que es a través de su gracia, y en fe tú crees: Él es mi Salvador. ¿Cuántos desean que Jesús siga salvándonos? Jesús es como dale un fuerte aplauso a Dios. Jesús es como un salvavidas, es la seguridad de vida en nuestras vidas. Él llega y nos rescata. Él es un salvavidas. Y debemos de ponernos a Jesús, debemos de vivir para Jesús, debemos servir a Jesús. El problema de Pedro no fue salir de la barca, el problema fue quitar los ojos de Jesús. Hoy vengo a decirte, amado hermano, no importa la prueba, la necesidad, la preocupación, la ansiedad, la depresión, la enfermedad, no quites tu mirada de Jesús. No la quites, porque todo esto va a pasar. Porque todo esto es parte de un propósito. Porque todo esto tiene un testimonio. Y alguna vez vas a entender que lo que pasaste le va a ayudar a otro a salir adelante. Porque gloria es el nombre de Jesucristo, que nos deja atravesar por tribulaciones para que después nosotros testifiquemos de su poder. Y aquí en esta iglesia de Gateway Fellowship Español, con mucho orgullo y con mucha emoción lo digo, hay gente que Dios ha procesado en medio de la tormenta, ya están de este lado. Y hay otros que están pasando y Dios nos está hablando, a aquellos que hemos pasado algo, a hablarle vida a otros que todavía siguen esperando. Y así es Dios. Ese es quien es Dios. Quizá tú y yo no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos a través de situaciones adversas. Si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se van a levantar cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios primero, escucha, si no pones a Dios en primero, también terminarás desesperado, terminarás
hundiéndote. El miedo crece cuando Dios deja de ser tu enfoque. El miedo crece cuando Dios deja de ser tu enfoque. Antes de reaccionar hacia la situación, ora. Antes de despertarte, declara promesas. Antes de rendirte, enfoca tu mirada con Dios. Si te vas a rendir, que sea a los pies de Cristo. Voy a pedir a mi esposa que suba y ella me va a ayudar a elaborar este punto. ¿Por qué? Porque a ella le tocó vivir en carne y hueso uno de los procesos más difíciles de su vida. Y le dije, Cindy, quiero que tú hables porque no quiero robarme tu historia. Y la pregunta que yo quiero que tú contestes, babe, es ¿cómo decidiste confiar en Dios aún en tu proceso y no recibir respuestas? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque aún en medio de la tormenta que yo pasé hace 3 años, en estas fechas, estuve en el hospital 2 meses y como les he dicho antes, fue un tiempo, yo estuve exactamente como Pedro, tuve confianza, ¿verdad?, que Dios estaba conmigo, no lo sentía que Él estaba conmigo. Y en medio de luchar con mi mente yo misma en ese tiempo, yo no tenía a Dios primero en mi vida, ¿verdad? Porque mi mente yo estaba, no miraba que estaba yo mejorando y yo decidí, pues hasta aquí llegué, yo ya no tengo fuerzas para pelear. Y me sentía así que no confiaba en Dios. Y fue cuando mi esposo les preguntó allí a las enfermeras si me podía traer a la iglesia, ¿verdad? Y aún yo no quería venir, decía, pues no quiero ir, ¿cómo me van a ver así en silla de ruedas y no puedo caminar, no puedo, estaba pues casi huesitos, ¿verdad? este, y no podía, me daba vergüenza y no quería venir y no tenía ganas de venir porque no tenía nada de fe. Y fue cuando vinimos aquí a la iglesia que yo entré aquí y sentí la presencia de Dios aquí. Y lloré. Fue por medio de la oración que yo pienso que pude volver a sentir a Dios. Y yo le pedí a Dios, por favor, ayúdame. Yo ya no quiero sentirme así, no quiero sentirme sola, no quiero sentirme que tú no estás conmigo. Y fue muy difícil porque yo siempre he sido como, nunca me gustaba orar por mí misma porque yo siempre me decía más que bendecida. Y para pedirle a Dios que me ayude fue difícil para mí. Y cuando se lo pedí fue cuando empecé a sentirlo y empecé a sentir que poco a poco empecé a mejorar. Y les puedo decir que aunque yo no lo sentía ahí, Él siempre estaba ahí conmigo. Siempre estaba ahí y lo pueden ver ahorita porque aquí estoy. Ya. Gracias. Gracias, baby. Creo que debo regresar a lo del temor, porque quizás a ustedes cargan culpabilidad por sentirse atemorizados y no tener fe. ¿Ok? El temor no es pecado. ¿Ok? Quedarnos ahí sí es peligroso. ¿Ok? Entonces lo que les quiero decir es, tener miedo, así como yo pensé que me iba a ahogar en el kayak, no es pecado. ¿Ok? Y no fue ausencia de temor, sino la situación de Cindy y de Pedro fue la ausencia de fe. Y ella dijo algo muy importante. Y yo recuerdo que en el proceso, cuando yo seguía orando y había iglesia orando por ella y hermanos acercándose a nosotros, yo sentía que ella tenía que creer en fe. Y recuerdo en uno de sus procesos que también yo le dije, mi amor, tienes que orar, el Espíritu Santo
obra a través de ti y sabe lo que tiene que decir sin que tú lo tengas que decir, pero tienes que creerlo. Entonces, temor, no se sienta mal por sentirse temor, ¿ok? No se sienta mal por decirle a otros porque lo ven a usted, que usted se sabe toda la Biblia al revés y al derecho y se sabe, cita libros de la Biblia, pero aún así puedes tener temor. Y la razón por qué lo digo es porque yo como pastor, a veces viene gente y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Y de veras, vengo así a orar y no me dejan ni orar. Entonces, y lo que escucho es puro temor. Y me dicen así, pastor, ¿puede usted orar por mí? Sí, vamos a orar. O vienen tres y todos empiezan a hablar. Y yo pues soy bien distraído, no me puedo enfocar. Yo te quiero invitar a ti, que cuando tú le dices a una persona, vamos a orar, escucha a esa persona, porque es muy probable que Dios va a usar a una persona para ministrar tu corazón. Había una mujer enfermera en el proceso de Cindy que se llamaba Nancy y era una enfermera de la India. Ella venía en las mañanas y en la noche a orar por Cindy, y de hecho todos los días me dicen, no sabes a qué horas va a venir Nancy. A Nancy era como un ángel que te ministraba. Tenga cuidado al hacer una visita con alguien enfermo y usted lo único que le da es bibliazos y le dice usted, busca primero el reino de Dios. Y, mire, la palabra es verdad, pero lo que usted debe hacer es animarle en fe. Lo que debe hacer es hablar vida a esa persona. Yo quisiera que hubiera un entrenamiento de cómo hacer visitas al hospital, porque a veces lo que hacemos como cristianos es asustar más a la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿ok? Que Dios te dé un espíritu de paz para que cuando alguien te pida que ores por ello, que lo que tú le transmitas sea el amor y la paz de Cristo. Amén. ¿Ok? Eso es bien importante. Pon a Dios primero en medio de la presión. La Biblia nos enseña de un personaje llamado Daniel. Este Daniel fue probado con sus principios, fue probado por su fe. Daniel tenía un testimonio de que no comía las cosas que el rey Darío había implementado cuando ese joven Daniel eligió orar 3 veces por día. Y después vinieron unos malos en la escena porque se burlaban de Daniel y dijeron, él se está rebelando contra ti, ora a dioses desconocidos. Y lo único que le hicieron a este rey Darío es corromperlo, porque cuando eres rey pues te sientes poderoso. Y estos malos personas vinieron y decirle, este muchacho ora de esta forma. Bueno, pues la historia dice que se hizo un edicto para que metieran a la cárcel a Daniel, ¿ok? Y debemos de poner a Dios primero a través de la presión. Daniel nos enseña en la Biblia que fue un hombre que amaba a Dios, que no se corrompió, tenía fundamentos, tenía principios bíblicos. Muchas de las veces tú te vas a sentir con esa presión de trabajo, de compañero de escuela, hasta tu propia familia, tener que hacer algo que tú sabes que a Dios no lo agrada. Bienvenido a la vida cristiana, donde deberás escoger y poner a Dios primero antes que todas las cosas. Más adelante la palabra nos dice que Daniel fue echado a un foso de los leones y que el Señor envió ángeles para tapar la boca de esos leones para que Daniel no fuera comido por esos leones. Dime tú, ¿Dios es justo? ¿Dios es protector? ¿Dios es fiel? Obedece a Dios y déjales las consecuencias a Él. ¿Ok? La obediencia ya no es una palabra que nos da. La obediencia es una invitación a estar cerca de Dios. ¿Ok? Obedezcamos a Dios aún en medio de la presión. Lo que haces bajo presión siempre demuestra quién es primero en tu vida. Cuando tengas que escoger, escoge obediencia. Cuando cueste, mantente firme. Cuando otros cedan a quererte influenciar, tú permanece en Cristo. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Yo te invito a que tú decidas hoy honrar a Dios. Yo te invito a que tú honres a Dios en tu trabajo, honres a Dios, seas íntegro en tus finanzas, seas íntegro en tu matrimonio. Cuando nadie te ve, sé íntegro. Síguete congregando, aún cuando estás cansado. Decía mi abuelo, enfermo en la casa, mejor enfermo en la iglesia. Y no les digo otra que dice porque suena muy grosero. Dice, mientras vaya al baño y coma, usted no tiene nada. ¿Ok? Venga a la iglesia, hermano. ¿Ok? Mi esposa lo dijo bien. En silla de ruedas entramos a este lugar. Se sentía la presencia de Dios. Porque a veces estamos tan acostumbrados a venir cada domingo que ya no sentimos la presencia. Hemos caído en la monotonía, en la religiosidad, en la apatía. Ya no experimentamos a Dios. Que todos tus días en la casa de Dios sea como un oasis que renueva tu ser y renueva tu alma, renueva tu espíritu y sales de aquí diferente. Amén. Amén. Nos comprometemos a poner a Dios primero. Amén. Amén. Nomás tres. Esos tres los invito a comer después de la... Pon a Dios primero en medio de la incertidumbre. Poner a Dios primero en medio de las incertidumbres. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo quiero que tú confíes. Yo he vencido al mundo. Señor, confiamos, Padre, que nuestra prueba, nuestra necesidad, nuestra crisis, nuestra enfermedad, nuestra ansiedad, todo aquello que nos aleja de ti, Señor, confiamos que tú has vencido al mundo, Señor. Que tú lo has vencido y tú estás con nosotros y extiendes tu gracia, Padre. Y no nos ves de lejos y no nos ves de cerca. Lo creo con todo mi corazón. Dios está con nosotros. Pon a Dios primero en medio de la incertidumbre. Yo quiero hablarles de una historia que me impactó esta semana. Y esta historia se encuentra en capítulo 5 de Juan, versos del 1 al 18. Y es una historia donde Jesús está en una conversación con un paralítico. A los líderes de grupos pequeños, y yo siempre les he dicho esto, cuando tú vayas a exponer la palabra, necesitas elegir cómo te identificas con el texto para que Dios hable a tu corazón. Antes de continuar, yo quiero que tú y yo seamos el paralítico. Tú y yo somos el paralítico, ¿ok? Y vamos a tener esta conversación con Dios. Yo quiero que tú, cuando escuches lo que voy a leer, yo quiero que tú te identifiques. Tú eres el paralítico, no estés perdido en el texto. Yo soy el paralítico. Una vez más, dilo conmigo, yo soy el paralítico. Mira, si tú lees la palabra, todos los evangelios, los milagros de Jesús, y te identificas con los personajes, le pones, yo soy la mujer con flujo de sangre, yo soy el paralítico, yo soy el ciego. Mira, Dios te va a hablar de una forma que tú nunca has experimentado. Y no lees por conocimiento, sino lees porque te identificas, porque este libro es el mejor libro, el cual es como un espejo. Dios quiere transformarte y Él quiere hablarte al corazón. Juan capítulo 5 del 1 al 18. Escucha la palabra de Dios, lo que dice. Dice el paralítico de Betesda: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, estaba un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descienda del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero allí había un hombre que hacía 38 años. Este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo ni quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo.
¿Conoce usted a alguien así? Que tiene enfermo toda su vida y le decide usted, acérquese a Dios, pero su excusa es su enfermedad. Su excusa es su limitación, es su excusa. No ve a Dios, ve la circunstancia. Y quizás este paralítico somos tú y yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el Señor que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito que llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esa es la autoridad de Dios sobre enfermedad, sobre circunstancia, sobre prueba, sobre preocupación, sobre limitaciones. Dejemos de hacer excusas y acerquémonos a Dios confiadamente, porque tu enfermedad no es tu identidad, tu ansiedad no es tu identidad, tu circunstancia no es tu identidad. Tu identidad es ser hijo. Y mientras la gracia se extiende, así como Jesús extiende su brazo hacia ese hombre paralítico, hoy la diferencia es la fe. God is ready, Jesus is ready to reach his hand to you because he loves you. And it's grace through faith in Jesus Christ that would free you from whatever you're going through. Don't let the circumstance, don't let the sickness, don't let the problem be in the way. Stop making excuses. Surrender your life to Jesus and come to the cross today. Dice que tomó su lecho y entonces le preguntaron, ¿quién es él? Y aquel que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y luego, ¿qué le dice? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Aleluya, esta es palabra del Señor. La incertidumbre, la frustración y la dependencia de este hombre por esos 38 años cargando esta enfermedad. Le estoy hablando a alguien aquí. Le estoy hablando a alguien aquí. ¿Quieres ser sano? Acércate al Señor. ¿Quieres ser sano? Acércate al Señor. Y no es como que Dios tiene favoritos, pero dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces somos personas que no agradamos a Dios porque nos falta fe. Sabemos que Él vino a morir por nosotros en la cruz y vemos como una historia súper lejana, pero qué gran diferencia es ver la cruz y decir, yo hice eso, mi maldad hizo eso. Por eso es que cuando lo sanó, le dijo, levántate y no peques más, porque no sea que vaya a venir otra cosa peor. Dios no nos manda y nos castiga mandándonos enfermedad. Vivimos en un mundo afligido, pero porque vivimos en un mundo afligido, entonces Él extiende su mano y su gracia, y tú puedes o quedarte en el olvido y sin propósito y sin fe, o recibes esa invitación y dices, yo creo en el Hijo de Dios. Esa es la diferencia, mi hermano, porque sabemos que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué prueba, preocupación, enfermedad, ansiedad, problema estás pasando? Yo quiero hacer algo para terminar. Axel, quiero que le des a todos los de enfrente. Traigo una tina llena de preocupaciones y yo no quiero ninguna de ellas. Se las voy a dar a ustedes, ¿ok? ¿Quién quiere preocupaciones? Levante su mano, vamos a repartir. Todos quieren. Muy bien, acá quieren preocupaciones. Dales una.
Esta pelotita, dame una a mí, Excel. Esta pelotita representa una preocupación. ¿Ok? Mientras todos reciben su pelotita, tal vez tu preocupación está en la depresión, está en el estrés financiero, en las deudas, la falta de empleo, enfermedad, miedo al futuro, soledad, problemas matrimoniales. Tal vez tu preocupación es tu divorcio, rebeldía de hijos, adicciones, bajo autoestima. Has sido rechazado desde pequeño, tienes insomnio sobre la noche, ataques de pánico, tienes inseguridad, fracaso personal, falta de propósito, crisis espiritual, pérdida de un ser querido, duelo no resuelto, tienes confusión emocional, problemas familiares, infidelidad, enfermedad mental. Esta pelotita representa una preocupación, ponle su nombre. Tienes burnout laboral, tienes confusión emocional, tienes problemas familiares, tienes infidelidad, tienes enfermedad mental, la falta de amigos verdaderos, tienes crisis de identidad, tienes culpabilidad, vergüenza, tienes ira acumulada, tienes amargura, falta de perdón, tienes soledad en el matrimonio, falta de paz, temes la muerte, falta de tiempo, hijos lejos de Dios, tienes estancamiento espiritual, te sientes lejos de Dios, crisis de fe, preocupación por problemas migratorios, falta de vivienda, no tienes casa, tienes hambre de desigualdad, abuso emocional, desmotivación, problemas legales, enfermedad crónica, falta de dirección en tu vida. Esta bolita representa algo que has estado cargando y yo quiero que lo sostengas con tu mano. Sosténlo con tu mano. Ahora levántalo aquí arriba, levántalo todos. ¿Ok? Yo quiero que leas conmigo esta escritura, segunda de Pedro 5:7, primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es mi preocupación. Y tengo un chorro de preocupaciones. Esto es lo que hacemos a veces. Vamos por el mundo, Abby. Ay, tengo un chorro de estrés. Y ahí está Dios esperándonos que ay, estrés. Ay, estrés. Híjole. Ay, mi trabajo. Ay, ay, mi economía. Ay, Dios, sí, me dicen que ore, que busque primero el reino de Dios y su justicia. Pero no saben lo que vive uno. Así somos. Pero la palabra es muy clara, Fabi. Dice, echando toda vuestra ansiedad en sus manos, porque Él cuida de nosotros. A la cuenta de 3, yo quiero que agarres tu pelotita. Levántala aquí. Y a la cuenta de 3. ¿Cuál es la probabilidad, Jaime, de que tú de ahí eches esa carga y esa preocupación en manos de Dios desde aquí? Vamos a intentarlo, ponte de pie. Echando toda vuestra ansiedad. A ver, Jaime, vamos a echarle porras a Jaime, a ver si puede depositar su... Ok, a ver, vamos a ver, Jaime. Vale, aquí está Dios esperándote. No, hombre, Jaime, te falta orar más, Jaime. Buscar más el propósito de Dios, leer el Génesis al Apocalipsis, leerte un evangelio. Te falta, a ver, todos a la cuenta de 3, avienten sus preocupaciones aquí para que vean que Dios no pide que las avientes y Dios pide que las traigas. Pero no, mejor no vamos a hacer eso, porque nadie lo va a echar. Ok, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere que nomás le arrojemos los problemas, hermano. ¿Qué quiere Él? Que se los entreguemos. Póngase de pie. Yo no sé tú, pero yo no veo por qué este altar no debe estar lleno para nosotros depositar nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Yo no quiero que tú cargues con más preocupación y más ansiedad. Escucha, poner a Dios primero es confiar en su tiempo, no en la desesperación. Poner a Dios primero es dejar las excusas y obedecer su palabra, aunque no veamos cómo. Las voces externas te distraen. Los religiosos te criticaron el milagro, pero Dios
dice, yo estoy contigo. Poner a Dios primero es enfocarte en lo que Él hizo, no en la opinión de otros. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde las redes sociales se ha convertido en el mejor filtro de superficialidad y de apariencia. Tu fe y tu prioridad crece, tu relación con Dios crece en la prueba, mi hermano. Si Dios te ha sacado de lo más profundo, dale la gloria a Él, testifica de su amor a otros. Pero si hoy tú estás preocupado, ansioso, enfermedad, cual sea, te identificaste con las 60 cosas de preocupación, yo no veo el por qué tú no estés aquí en el altar y vamos a hacer este ejercicio espiritual. Vas a salir de tu silla, porque mira, cuando yo tomé terapia, mi terapista me dijo, estos son tus problemas, deténlos aquí. Y hablamos sobre ese versículo, yo los tuve que escribir y los tuve que soltar. Mira, a veces estás tan enfermo. Este señor cargó con su enfermedad 38 años, pero a veces es así lo que haces con tu enfermedad, tu identidad, y nunca lo has puesto en las manos de Dios.